Tercera jornada que tenemos de este ciclo de enfermedades neuromusculares más comunes. Para los que no me conocen, yo soy Igor Navarrete, soy presidente de la Asociación Distrofia Muscular Chile, y en nombre de la asociación y de todas las agrupaciones que están participando y que están organizando este ciclo de charlas, que es Fundación de Enfermedades Lisosomales, CELCH, que va a hacer ahora su presentación, la Fundación ADN, la Fundación Charcot Chile, la Familia de Atrofia Muscular Espinal y la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes. Les damos la bienvenida a todos a esta charla que es bastante importante y bastante interesante, ya que muy poco se conoce y de repente muy poco se ve en charla o información sobre esta enfermedad. Le voy a dar pase a Miriam, presidenta de FELCH, para que ella haga la bienvenida. Bueno, buenos días a todas y todos. Como dijo Igor, mi nombre es Miriam Estivil, soy directora ejecutiva y vocera de la Fundación Chilena de Enfermedades Lisosomales. Valeria, si quieres poner nosotros vemos los enfermos lisosomales y algunos otros a lo largo de todo el país. Aquí hay de Punta Arenas, de Temuco. Bueno, nuestra fundación, nosotros tenemos 20 años trabajando y nuestro principal objetivo es apoyar al paciente y su familia en todo lo que se pueda, con psicólogos, tenemos trabajadores sociales, también también tenemos una casa de acogida en Santiago, donde está nuestra oficina, para cuando los pacientes vienen de regiones puedan llegar ahí en unos departamentitos que tenemos. Nuestra fundación empezó, o sea, primero nos formamos como una corporación en el año 2000. Yo estoy en esto porque tengo una hija con una enfermedad lisosomal, la enfermedad de Gaucher, y después fueron apareciendo otras personas y formamos la fundación que dura hasta hoy. Bueno, hemos luchado bastante por tener acceso a los tratamientos, porque los pacientes tengan sus médicos, los especialistas que se requieren, aunque es bien difícil de repente para estas enfermedades raras que tengan los especialistas como que se requieren a tiempo, porque de repente son pocos en los hospitales y las horas son escasas. Pero igual hemos estado trabajando, bueno, con Igor, con Marcela, con Víctor, en todo lo que se pueda, porque yo siempre pienso que la unión hace la fuerza, que si nos unimos todos, mira, en estas cosas que son virtuales, nos estamos uniendo tantas agrupaciones, también podría ser cuando ya estemos, que lo podamos hacer en forma presencial, porque si mucha gente lucha por el mismo objetivo, muchas más cosas podríamos conseguir. Bueno, ahí se está mostrando estas son reuniones de pacientes. Ahí estuvimos con la presidenta Bachelet cuando era. Ahí está el doctor Enrique París, que ahora es ministro, que nos acompañó a muchas actividades. Bueno, dentro de lo que se puede, apoyamos a nuestros pacientes también, de repente en pagarle algún examen, en cosas que dependen de nuestro presupuesto, pero tratamos de dar la mejor ayuda posible. Así que agradezco a Igor, bueno, a los organizadores de estas charlas, porque creo que son muy importantes. Hoy se hablará de la enfermedad de Pompe, donde hay muy pocos pacientes en Chile, pero que, aunque sean pocos, la importancia es la misma. Igual voy a presentar al doctor Ramiro Fernández, que él es médico tratante de 2 pacientes en Punta Arenas. Él es médico cirujano, especialista en neurología adulto y jefe del equipo de neurología. Y neurología está a cargo del programa neuromuscular de la electromiografía. Trabaja actualmente en el Hospital Clínico de Magallanes de Punta Arenas y es profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes. Alcanzó distinción máxima cuando se tituló de médico cirujano y en la Universidad de Chile
convirtiéndose además en el mejor egresado de la Facultad de Medicina en la sede norte. El doctor Fernández hizo su beca de neurología en el Hospital Barros Luco, Trudeu, logrando nuevamente distinción máxima cuando obtuvo su título de neurólogo. Nació en los Andes, esposo y padre de 3 hijos. En sus tiempos libres le encanta leer sobre astronomía, biología general y la fotografía. Ese es nuestro doctor Ramiro Fernández, un médico distinguido y destacado por lo que vemos. Adelante, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Le agradecemos su tiempo, porque igual no es fácil estar el día sábado en la mañana y usted nos puede hablar de esta enfermedad que es bastante complicada y que son tan poquitos pacientes. Así que, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por la presentación también. Sé que el auditorio es diverso, hay pacientes, familiares de pacientes, ¿cierto? De las diversas agrupaciones y también profesionales. Entonces mi idea es hacer una presentación Doctor. Que podamos... Sí, voy a compartir pantalla, ¿no? Sí, una breve... que se me olvidó comentar, que esta charla va a ser grabada, entonces era para informarle a la audiencia por si ellos querían apagar sus cámaras en esta presentación. Solo eso. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Sí, sin ningún problema. Ya, bueno, tal como decían, la idea es hablar hoy en la mañana de enfermedad de Pompe, una enfermedad que no es muy frecuente, como ya lo mencionaban, y como les comentaba, como el auditorio también es diverso, trataré de enfocarlo de tal manera que todos podamos entender de qué estamos hablando, ¿ya? Bueno, la enfermedad de Pompe, esta es la ruta de la presentación, es una pequeña introducción, hablar de qué es, la epidemiología, o sea, los números que contamos, la fisiopatología, cómo se produce, los síntomas que da, la clínica, cómo se estudia, cómo se llega a hacer el diagnóstico, los tratamientos que tenemos disponibles en la actualidad y el pronóstico con historia natural y con el tratamiento y algunas conclusiones finales, ¿ya? Bueno, como introducción general, las enfermedades, bueno, son de diversos tipos y dentro de la neurología hay enfermedades que afectan tanto al sistema nervioso central, las enfermedades neurológicas, como periférico, ¿ya? Y cuando hablamos de sistema nervioso central nos referimos al cerebro, al cerebelo, a la médula, distintos tipos, como accidentes vasculares, tumores. Pero el sistema nervioso periférico nos referimos a lo que tiene que ver con los nervios, lo que sale del sistema nervioso central, habitualmente el tronco cerebral, la médula, que los nervios, que en este caso son los que también finalmente hacen que se contraigan los músculos. Cuando hablamos de enfermedades neuromusculares nos referimos a eso, a los nervios motores y a los músculos, que tienen que ver con el movimiento. Y dentro de las enfermedades también tenemos las enfermedades metabólicas, que son aquellas que por alteración de alguna enzima, por ejemplo, como la enfermedad de Pompe, no se degrada alguna sustancia y se acumula entre la célula provocando problemas, ¿ya? Específicamente, cuando hablamos de enfermedad de Pompe, estamos hablando de una enfermedad que afecta a los músculos, ¿ya? Es una miopatía, ¿ya? Eso quiere decir, ¿ya? Siguiendo la misma línea, el movimiento está dado porque se origina desde el sistema nervioso central, ¿cierto? Nosotros generamos mediante nuestro cerebro una orden, por ejemplo, eso viaja por el sistema nervioso periférico y finalmente llega a los músculos, donde se produce la contracción del músculo y eso va a mover algún hueso, algún segmento de piel, lo que va a dar un movimiento, ¿ya? Las enfermedades neuromusculares afectan el músculo, en este caso se llaman miopatías, ¿ya? Como lo que estamos viendo en la enfermedad de Pompe, que se acumula una sustancia, ya veremos de qué se trata, dentro del músculo y eso hace que falle la capacidad del movimiento o la fuerza. Hay muchas miopatías, no solo de este tipo, sino hay inflamatorias, se inflaman los músculos, hay otras alteraciones genéticas, y en esta, la enfermedad de Pompe, estamos hablando de una alteración metabólica. Si miramos a nivel de la célula, toda esta estructura que todos tenemos, ¿cierto? Que nuestro cuerpo está formado por células en diversos órganos, en los músculos, la célula se llama miocito, ¿ya? Y cuando se acumula el glucagón dentro del miocito, hace que aparezcan ciertas enfermedades. Esto ocurre adentro de una estructura que está en la célula, que son otros organelos que se llaman lisosomas. Lisosomas, en esta célula, por ejemplo, vemos estos pequeños puntos, esta pequeña esfera acá en verde, y si eso lo vemos en forma más grande, vemos que son vesículas, ¿no? Son esferas que están llenas de enzimas,
o sea, proteínas que degradan sustancias de diferentes tipos, ¿ya? Y cuando se afecta una de esas enzimas, no logra degradar alguna sustancia que se acumula en los músculos. También como introducción quiero mostrarle un poquitito a qué corresponde cuando hablamos de que yo estoy en Magallanes, ¿cierto? Y bueno, aquí está Chile, ¿cierto? En el mundo. Acá tenemos a nuestro país, ¿cierto? Por un lado el Océano Pacífico, la cordillera de los Andes, la mayor parte del país está un poquito aislado, pero cuando hablamos de Magallanes específicamente estamos hablando de un sector donde estamos aislados también por campo de hielo, etc. Entonces nosotros la única forma que tenemos de ir hacia el resto del país por vía aérea o por vía terrestre. La vía marítima estamos hablando de una semana, por vía terrestre 3 días, y vía aérea 3 horas y media para llegar a Santiago, ¿ya? Para que tengamos una idea. Entonces nosotros tenemos que rebuscarnos acá y tenemos que tratar de ser autosuficientes en la región en varias patologías. Esto es una fotografía que tomé hace unos días atrás, de cuando está saliendo el sol en el estrecho de Magallanes a las 10 a.m. Nosotros tenemos una hora más que el resto del país. Y ahí se está ocultando con las 4 de la tarde. Eso habla de que en nuestro invierno tenemos poca luz, cosas que tenemos que considerar a veces nuestro déficit de vitamina D, entre otras cosas. Nuestra región, ¿ya? La mayor parte de la población está en Punta Arenas, estamos hablando de una región que tiene pocos habitantes, 166.533 según el último censo, y estos están ubicados en Punta Arenas. Nuestros hospitales, nuestros centros son el Hospital Clínico de Magallanes, que es nuestro mayor centro de la región, es un hospital bastante nuevo, que tiene buena infraestructura, y el Hospital de las Fuerzas Armadas y la Clínica Magallanes, ¿ya? La verdad es que en los 3 lugares me desempeño yo como neurólogo, y así que habitualmente donde se ven nuestros pacientes, por ejemplo, tengo un paciente que en el Hospital Clínico o la Clínica Magallanes, los estamos controlando. Y en relleno la enfermedad de Pompe, la verdad es que recibe otros nombres también, que son sinónimos: enfermedad por acumulación de glucógeno tipo 2, deficiencia de maltasa ácida, glucogenosis tipo 2. Y corresponde, ya lo decíamos, a diferentes enfermedades que están dentro del grupo de la enfermedad de las miopatías metabólicas, o sea, afecta el músculo, una alteración metabólica, es una enfermedad neuromuscular, es una enfermedad por acumulación de glucógeno y específicamente se acumula el glucógeno a nivel de los lisosomas, porque no logra degradarse. Ya. ¿Qué es la enfermedad de Pompe? Entonces, estamos frente a una enfermedad que es rara. Rara quiere decir muy poco frecuente, ¿ya? Neuromuscular, ya sabemos qué significa eso, es progresiva y está asociada a mortalidad también. Es irreversible desde el punto de vista natural, se va acumulando cada vez más sustancia dentro de la célula, pero es tratable en la actualidad y ya vamos a mencionar cuál es el tratamiento que tenemos. Está causada por un déficit de alfa-glucosidasa A ácida, que es una enzima que está dentro de los lisosomas. Esto se debe a mutaciones genéticas que están descritas muchas, más de 300, ¿ya? Se hereda en forma autosómica recesiva, ya vamos a contar qué significa eso, y provoca una debilidad muscular progresiva con deterioro de la función respiratoria, que es uno de los músculos que también afecta y es lo que le da la gravedad también al cuadro. Cuando se presenta en niños muy pequeños, en bebés, puede dar también trastornos cardíacos, porque el corazón también es un músculo donde se acumulan estas sustancias, ¿ya? Es una enfermedad bastante rara, y ya lo decía en la introducción Miriam, si mal no recuerdo, que son de difícil diagnóstico, pero para todos, tanto como para los pacientes, como para los que trabajamos en salud, para los profesionales. Fíjense que esta diapositiva es bien interesante, porque muestra que cuando a un especialista en neurología, e incluso subespecialista en neuromuscular, se le muestra un caso típico de enfermedad de Pompe, con síntomas, signos, etcétera, como un ejercicio, como un estudio, la probabilidad de que piensen en Pompe es bastante baja. A los neurólogos generales y los subespecialistas piensan un poco más, pero también sigue siendo baja. ¿Por qué? Porque los síntomas son compartidos con muchas otras miopatías. Entonces antes se pensaba en otras miopatías, en distrofias musculares, poliomielitis, y eso retrasa bastante el diagnóstico de enfermedad de Pompe. Esto es una cosa a nivel mundial, ya como ustedes pueden ver, ¿ya? Y hace que los tratamientos también empiecen más tardío. Entonces tenemos una labor ahí como médicos, como educadores también, de estar mostrando que estas enfermedades raras existen y se piensa, ¿ya? Bueno, ya lo dijimos, en la patología de esta enfermedad lo que ocurre es que hay una deficiencia de una enzima dentro de los lisosomas, que es la que degrada el glucógeno, y así se empieza a acumular, y estas grandes vacuolas que se ven dentro de una microscopía electrónica acá, muestra que se está acumulando glucógeno dentro del lisosoma y finalmente va a destruir o va a lesionar las fibras musculares,
el miocito, inicialmente, la célula muscular, y por lo tanto el músculo, y por lo tanto la función del músculo, que es el movimiento, y eso va a hacer que tengamos menos fuerza. ¿Menos fuerza en qué músculo? En todos los músculos del cuerpo. Y lo más importante que afecta el corazón, los niños pequeños y los bebés, y la fuerza muscular respiratoria también cuando avanzan en enfermedad. Bueno, hay diversos grados de actividad enzimática cuando hay déficit de esta enzima, desde menor a 1% hasta mayor a eso, y eso significa que hay un continuo de la patología. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que se presentan la enfermedad de forma muy precoz, estamos hablando menores de 1 año, y otras de inicio más tardío, dependiendo del grado de actividad enzimática. Cuando el inicio es muy precoz, o sea, la actividad de la enzima es menor al 1%, tenemos que se presentan los bebés menores de 1 año, es rápidamente progresiva y muchas veces, lamentablemente, es fatal, ¿ya? Por compromiso cardíaco y respiratorio. En el caso de los adultos, cuando se presenta ya el déficit no es tan importante, pero hay un déficit menor al 30% de la enzima, se empieza a presentar a lo largo de la vida, al diferente, a los 30 años, a los 40, etc., y se va en la historia natural de la enfermedad, o sea, sin tratamiento, esto va afectando las capacidades de moverse, respiratoria. Ya lo dijimos, fisiopatología, para nosotros eso es cómo se produce la enfermedad, en forma corta se va acumulando glucógeno dentro de la célula, y en el caso de la enfermedad de Pompe, los tejidos que más afectan son los musculares, ¿ya? Y hay músculo en el corazón, músculo respiratorio, el músculo esquelético en general, que es el que mueve todas nuestras articulaciones, los brazos, las piernas, etc. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad de Pompe, entonces lo que ocurre es que esta deficiencia de la enzima lisosomal, alfa-glucosidasa ácida, que llega al glucógeno, se empieza a acumular dentro del lisosoma, por ende dentro de la célula, dentro del miocito, y finalmente se puede destruir el lisosoma y destruir también la célula, ¿ya? Y finalmente eso va haciendo que la discapacidad motriz vaya aumentando. Entonces afecta principalmente el tejido muscular, dentro de eso los respiratorios y el cardíaco. Les comentaba cómo se hereda, ¿ya? La herencia es autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso? Que para que exista un hijo afectado, los dos padres al menos tienen que ser portadores, ¿ya? Eso quiere decir que tienen un gen alterado, uno de ellos, pero ellos son asintomáticos, no presentan la enfermedad, y por probabilidad, un 25% de los hijos, o sea, un cuarto, 1 de cada 4, podrían nacer con el déficit de la enzima, por lo tanto, con la enfermedad. 2/3, o sea, un medio, la mitad, va a ser portador, no tener la enfermedad, pero portar el gen, y un cuarto de los hijos, en probabilidad, estaría sin afección, ¿ya? Sano. Por lo tanto, tiene que tener los dos padres el gen alterado para que se pueda producir esta enfermedad. Y la incidencia es baja, a nivel mundial está calculada como 1 en 40.000, si lo vemos en forma general, ¿ya? Y el gen alterado está en el cromosoma 17. Y como les comentaba, se han identificado más de 300 mutaciones en este gen, ¿ya? Que hace que se produzca la enzima. En este diagrama, lo que vemos, fíjense en los dibujos principalmente también, es cómo va progresando la enfermedad en el tiempo, ¿ya? Inicialmente tenemos tejido muscular normal, y en un paciente afectado empieza a acumularse dentro de la célula, ¿cierto? El glucógeno, y eso hace que el paciente inicialmente esté asintomático con síntomas muy leves. Y a medida que van pasando los años, empiezan a acumularse más, y eso hace que empiecen a aumentar los síntomas moderados, y finalmente ya la afección es tanta que el paciente tiene síntomas claramente graves, ¿ah? Miopatía grave con afección respiratoria, y finalmente ya puede haber mayor destrucción muscular con pérdida de fibras musculares, ¿ya? Y eso deteriora más la función. Esto mismo, visto en la realidad, biopsia, es lo mismo, ¿ya? Acá tenemos tejido muscular normal y vemos algunas alteraciones en un inicio, posteriormente se van afectando más células musculares, para después incluso tener destrucción de fibras musculares y por lo tanto tener más afección de la sintomatología del paciente.
Cuando hablamos de la epidemiología, entonces nosotros lo que eso en medicina hablamos de los números, ¿cierto? ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Ah? En los inicios infantiles, 1 en 138.000. O sea, deberíamos tener probablemente en Magallanes, con nuestro número, un caso, no lo tenemos identificado por lo menos. Y el inicio tardío, ya de los adultos, 1 en 57.000. En Magallanes estaríamos hablando de 3 casos, ¿ya? En teoría, y nosotros tenemos identificado 2 casos, ¿ya? Eso da una prevalencia de 1,5 por 100.000 más. La prevalencia general a nivel mundial está calculada en unos 40.000. Son enfermedades raras, poco frecuentes, pero tenemos que estarla pensando. Yo les comentaba que hay una variación fenotípica. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la actividad enzimática, los síntomas que van a existir. Si la actividad enzimática es más de un 30%, el paciente está sintomático. Menos un 30% empiezan a aparecer síntomas, ¿ya? En los adultos. Y cuando hablamos que es de menos del 1%, ya tenemos los síntomas en el bebé, ¿ya? Porque son síntomas graves, se inician muy temprano, en cambio los adultos se empiezan a iniciar en forma más tardía, ¿ya? En forma progresiva. ¿Cuáles son los síntomas? La clínica. ¿Cómo se presenta? Bueno, es un continuo, como les decía, varía con la edad de comienzo, con el nivel de afectación y el grado de la miopatía. Si comienza muy temprano, los bebés, la guaguita, antes del año de edad, lo clásico es que afecte el corazón, tenga una cardiopatía, ¿ya? Y el síndrome hipotónico, quiere decir que el chiquitito, el bebé tiene poco tono muscular, si uno lo toma se cae la cabecita hacia atrás, está flácido, ¿ya? Y con el comienzo más tardío, tenemos varias presentaciones, ya vamos a ver cada una de ellas, y el inicio precoz, ya lo comentamos, un déficit de enzima importante, entonces los síntomas son rápidamente progresivos y con una alta letalidad, lamentablemente, de estos bebés. ¿Qué es lo que caracteriza el inicio precoz? La cardiomegalia por una cardiopatía. Lo comentábamos, en los bebés afecta el corazón, por lo mismo, por ser un músculo, y al aumentar el glucógeno dentro de los lisosomas, por lo tanto dentro de los miocitos, empieza a afectar el corazón, crece el corazón en tamaño, es disfuncionante, produce una insuficiencia cardíaca y eso lamentablemente lleva a la muerte también junto con la afección muscular respiratoria. El inicio tardío, en cambio, lo comentamos, no con tanto déficit de enzima, tenemos que tener en cuenta que hay muchos diagnósticos diferenciales y por eso se dificulta el diagnóstico en la enfermedad de Pompe. Tenemos que pensar en otras cosas como distrofia muscular de Becker, de Duchenne, miositis, artritis reumatoide, etcétera, que son síntomas parecidos, son los diagnósticos diferenciales, ¿ya? También tenemos que pensar en enfermedad de Pompe en otras situaciones que se nos presentan los clínicos, como alguien que tenga un retardo en el desarrollo motor. Presente que pudiera ser una posibilidad. Una baja tolerancia a la actividad deportiva, ¿ya? Personas que nos cuentan que se cansan muy rápido con el ejercicio, etc. Miopatía de causa imprecisa, que no tenemos un diagnóstico. Compromiso respiratorio inexplicable, que caiga a la UCI. Hipercalemia, que esté alta la CK, la creatinina quinasa, ¿ya? Que es una de las enzimas que uno mide en la sangre. Y aneurisma en pacientes jóvenes también está descrito en la enfermedad. Los síntomas y signos comunes en los bebés, ya los comentábamos, hay respiratorios, musculoesqueléticos, los cardíacos y gastrointestinales. En lo cardíaco, aparece cardiomegalia, o sea, un corazón grande, una miocardiopatía acentuada y evoluciona en insuficiencia cardíaca. En lo muscular, debilidad muscular grave y rápidamente progresiva con hipotonía, un bebé flácido, ¿ya? Un retraso para alcanzar los hitos motores, para fijar la cabeza, para sentarse. En lo pulmonar, frecuentes infecciones respiratorias, porque tiene alteración en la deglución, se va en la saliva a la vía respiratoria y tiene deficiencia en la musculatura respiratoria, evolución, insuficiencia respiratoria y muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria. Y en lo gastrointestinal, dificultad de la alimentación, por lo mismo, retraso en el crecimiento y hepatomegalia, hígado, hepatomegalia, el vaso más grande y la lengua. ¿Ya? Y cuando nosotros hacemos algunos exámenes, como la radiografía de tórax, una simple radiografía, podríamos ver una cardiomegalia, un corazón aumentado de tamaño. Eso también se puede objetivar con un ecocardiograma. Entonces, un bebé hipotónico, ¿cierto? Con debilidad muscular, caída de la cabeza, dificultad alimenticia, retraso en los hitos motores. Esos son los síntomas y signos. Aquí tenemos una lista, no voy a tener en cada una de ellas, pero
de patología que debemos hacer el diagnóstico diferencial, a quienes nos dedicamos a hacer los diagnósticos y con los comentarios y se aparecen las patologías. Bueno, lo mismo, la sobrevida, que es bastante escasa, sin mediar ningún tratamiento también. Y en los adultos, bueno, los síntomas son respiratorios, musculoesqueléticos, los cardíacos bastante menos frecuentes, ¿no? La verdad que bastante menos, y los gastrointestinales, ¿ya? Aquí la tenemos una lista, los musculoesqueléticos, que es lo que prima, debilidad muscular proximal, eso quiere decir la cintura escapular y pélvica, los músculos que están cerca del hombro, de la cadera, ¿ya? Dificultad para peinarse, por ejemplo, dificultad para subir escaleras, ¿ya? No pueden subir bien los brazos, se peinan de esta manera. Marcha normal característica, alguna marcha de pato, ¿ya? Dificultad para subir las escaleras, como les decía, caída frecuente, escápula alada. Y en lo pulmonar, la falla respiratoria, apneas del sueño, ortopneas también, ¿ya? O sea que no puede dormir sin almohada, dineas de esfuerzo, e infecciones respiratorias. Y otra somnolencia diurna, por lo mismo, por la alteración respiratoria, la nocturna, y cefalea, que tiene que ver con lo mismo, porque al dormir de esta manera se acumula CO2, ¿ya? Dióxido de carbono, y eso hace que también amanezcan somnolientos y con cefalea. ¿Qué otras cosas aparecen? Debilidad lentamente progresiva de los músculos proximales, dolor muscular, lo dijimos ya, dificultad para caminar, levantarse, esto es una escápula alada, se despega la escápula desde el resto del tórax por déficit, porque los músculos no están potentes acá, escoliosis, etc. Y también tenemos una lista de patologías a la cual debemos estar atentos para diferenciarla, porque los síntomas son parecidos. Bueno, nosotros en Magallanes acá en estos momentos estamos controlando a 2 pacientes, ya tenemos un paciente de 52 años en la actualidad, Otilia, ellos me autorizaban a mostrar su fotografía, entonces es una paciente que inicialmente fue evaluada a los 31 años de edad en neurología, porque relataba que hace 4 años empezó con debilidad progresiva. Ese fue el inicio de la historia. Dificultad para caminar, un poquito se cansaba, sin antecedentes familiares. Y el examen ya vio una marcha miopática a esa altura, con compromiso de esfuerzo de los músculos proximales, para levantar los brazos, para levantar los muslos, ¿ya? Dificultad para subir escaleras. Se concluyó que había una miopatía progresiva, se hizo una biopsia del deltoide en esa ocasión, y la verdad que la biopsia del deltoide se informó como una distrofia, que fue con el diagnóstico que estuvo varios años, y un poco lo que les contaba yo, pero la verdad que cuando uno revisa esa biopsia, ya en la biopsia describían vesícula, vacuola. Probablemente, claramente correspondía ya a una enfermedad de Pompe, pero lo habitual es esto, ¿ya? La demora del diagnóstico. En 2003, mientras se laboraba en el campo, presentó compromiso funcional progresivo, que aceleró la deambulación, desarrolló varias neumonias a repetición, ¿ya? Y finalmente quedó trastomizada. A partir de 2003 pierde la capacidad de ambular en forma independiente y queda con traqueostomía y con ventilador mecánico no invasivo en domicilio desde 2004. ¿Ya? La verdad que Otilia es una persona además muy fuerte, la verdad que una guerrera, como decía alguien por ahí, y nunca se por vencida y la hemos mantenido bastante bien en domicilio en la actualidad, y logramos que el año 2009, deambular un poquito con burrito en esa oportunidad, y desde el año 2010 se realizan los exámenes laboratorios que concluyen que tiene una enfermedad de Pompe. Fíjense la cantidad de años que pasaron hasta hacer el diagnóstico final, que está dentro de lo habitual, ya lo vamos a ver más adelante. Se inició la terapia de reemplazo y con eso logramos que al menos la presión de soporte en el ventilador bajara de 23 a 18, o sea, hubo una mejoría en la respuesta ventilatoria inicial, y eso lo ha mantenido bien y es tan de buen ánimo, Otilia, que incluso dentro de todas las cosas que hace, escribió un libro con su biografía. Es muy, muy bonito y un buen aporte. Aquí tenemos, la presentamos en la primera jornada de miología en Santiago, también su caso. Acá tenemos la alteración genética que también se hizo el estudio y la confirmación diagnóstica. Tenemos una mutación específica para el gen, obviamente, que codifica para esta enzima, que ya hablamos que están los lisosomas. En el caso, un segundo caso, Lidia, de 49 años, ella nos relata que desde la niñez tuvo mialgia.
que los médicos decían que probablemente era por el crecimiento, un dolor óseo, se le echaba la culpa a eso. Pero cuenta que además con el esfuerzo físico aumentaban estos dolores musculares. El desarrollo psicomotor fue normal, andó en patines, bicicleta, bailaba, buena para caminar, ella misma se describe, pero los ejercicios que era como levantar el cuerpo le daba fatiga. Como hacer la rueda, la invertía, realizar abdominal, o sea, tenía una intolerancia a los ejercicios, sobre la niñez. Y los embarazos fueron de cuidado, llegaba siempre a las 38 semanas, pero ella relata que siempre notaba que la guatita estaba como baja, el abdomen bajo, como hipotónico, ¿ya? Y su última hija lo tuvo a los 30 años y comienzan los síntomas. Y ella los relata así, como cansancio, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, mialgia, le costaba subir escaleras, subir escalones altos, lo de los buses, por ejemplo, con mucha dificultad, y esto fue aumentando. O sea, lo que nos está relatando ahí es una debilidad generalizada, proximal, y además el dolor de cabeza, que ya lo comentamos, que puede ser matutino principalmente, y este cansancio. Vio varios médicos y, bueno, hacían exámenes, no encontraban nada y pensaban que incluso una depresión. Esto no es tan infrecuente, de hecho es lo más frecuente, ¿ya? Que se diagnostiquen otras cosas. Fue al neurólogo finalmente por la cefalea, lo vio un colega en esa oportunidad, y que le solicitó una electromiografía y otros exámenes, y por ahí se dieron cuenta que ya había un problema muscular. Fue derivada a Santiago en esa oportunidad, y en el año 2008, después de varios exámenes, se hizo una biopsia, que se terminó de hacer en Brasil, y dio con el diagnóstico de una enfermedad. Comenzó el tratamiento en el año 2010 con terapia de reemplazo, que ya vamos a hablar más adelante de qué se trata. Con ella estuvo bastante bien, estable, hemos estado en control con ambulatorio. Y la verdad que con todo esto el tema de la pandemia, que es algo que uno no puede dejar de mencionar, yo creo que es importante, porque eso hizo que, bueno, muchos de los controles tuviéramos que hacerlo en forma por telemedicina, ¿cierto? Que los pacientes quedaron confinados en sus casas, eso es válido para todas las enfermedades neuromusculares, disminuyeran su actividad de ejercicio, por lo tanto, como a todos nos ha pasado, y eso en el fondo fue influyendo y cayendo la capacidad muscular, ¿ya? A tal punto que finalmente, como tengo contacto directo a través del WhatsApp con ellos, ya me mencionó que estaba muy cansada, le ingresamos a la clínica a hacer algunos exámenes, y finalmente lo que tenía una atelectasia pulmonar importante, que por producto de una hipoventilación, que estaba con CO2 alto, para los que entienden eso, está reteniendo CO2 con mucha somnolencia, finalmente que la llevó al ventilador mecánico. El mecánico que estuvo varias semanas, que requirió traqueostomía incluso, y la verdad que ahora viene de vuelta, ya viene mejorando. Está aquí con el kinesiólogo en casa, haciendo rehabilitación en domicilio, que luego estamos tratando de hacerlo ahora, y ya logrando marcha con burrito nuevamente. Y por ahí la vi en la mañana dando unos pasos, así que creo que está mejor que eso incluso. Y haciendo terapia respiratoria y motora con el kinesiólogo, y también estuvimos trabajando con la fonoaudióloga en su momento en la hospitalización. Aquí la rehabilitación es muy importante, y también lo otro que hemos cambiado como estilo, ya lo estábamos haciendo hace años con Otilia, es que la infusión del medicamento se hace en domicilio. Y con esto de la pandemia por coronavirus, hemos logrado que Lidia también la haga en domicilio, ¿ya? Es para exponer menos a los pacientes a un ambiente hospitalario. Y nos ha ido bien, va una enfermera, la coloca sin ninguna dificultad y problema. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, primero requiere un alto nivel de sospecha para su detección, y eso es lo que cuesta, porque ya como lo comentábamos, los síntomas y signos se imbrican, se solapan con otras patologías. Entonces, por ejemplo, debilidad proximal y mayor la cintura pélvica la tienen muchas miopatías, por no decir casi todas. Debilidad de musculatura abdominal y diafragmática temprana, igual, atrofia de músculos paraespinales, escápula helada, debilidad facial, bueno, descarga miotónica, fatiga en la masticación y disfagia. Y una biopsia normal no descarta la enfermedad tampoco. Entonces, la verdad que el diagnóstico es difícil porque la sospecha habitualmente es baja. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico? Bueno, en la medida que uno hace el diagnóstico, puede empezar a hacer los tratamientos, evidentemente más específicos. ¿Por qué cuesta tanto el diagnóstico? Ya lo comentamos, la falta de especificidad y traslapamiento de los síntomas con varias miopatías y la rareza de la enfermedad. Entonces hace que uno piense en otras cosas antes que en una miopatía por pobre.
Esto, por ejemplo, a nivel mundial, ¿cuánto se demora más o menos en estadística en hacer un diagnóstico en los bebés, que son casos bastante graves, hasta 3 meses? Y en los adultos, en promedio, hasta 10 años. O sea que en el diagnóstico de nuestros casos, por ejemplo, estuvieron menos que incluso que el promedio. ¿Ya? Estamos hablando que ese es el tiempo entre el inicio de los síntomas y entre que se hace el diagnóstico. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, hay varias formas, pero lo que se hace como screening, y para empezar, y es lo menos invasivo, es una gota de sangre disecada que se coloca en un papel especial, un pinchacito en el dedo, y se analiza, y eso, el resultado está rápido, y podemos tener una aproximación bastante importante del déficit de enzima. Existen también muestras sanguíneas para ver leucocitos mixtos, linfocitos, biopsias de piel para ver el fibroblasto, y finalmente una biopsia muscular que para ver el tejido muscular simplemente está alterado. ¿Ya? Entonces, parece que hay algunos micrófonos no silenciados por ahí. Bien, entonces, de esa manera podemos confirmar el diagnóstico. Este es el test con la gotita de sangre, un test bastante sencillo, nosotros tenemos acá en la región algunos papeles, entonces se deja la gota de sangre, se envía a estudio, y eso nos permite acercarnos al diagnóstico y hacer el diagnóstico de enfermedad. En algunos lugares, en algunos países ya se hace un tamizaje neonatal. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier bebé que nazca se le hace el examen para descartar que tenga o no POM. ¿Ya? En Chile no se hace, lo hacemos para otras enfermedades, ¿ah? Hipotiroidismo congénito, etcétera, que son más frecuentes. Esto no se hace porque no hay disposiciones o determinación a nivel de salud que se haga. Y hay población de alto riesgo que uno podría hacerla, como bebés con cardiopatía, pacientes con enfermedades neuromusculares que no tenemos el diagnóstico, etc. Hay otros exámenes complementarios, como para medir la fuerza muscular, la electromiografía también. Y en el caso de la enfermedad de Pompen también podemos hacer exámenes complementarios, como para ver la parte cardiológica, ecocardiograma, una ecografía, del corazón, electrocardiograma, radiografía de tórax, y hasta resonancia incluso. Y en lo pulmonar, pruebas de función pulmonar como una espirometría, como vemos acá que está haciendo esta joven, soplando acá por este aparato y midiendo la capacidad pulmonar. ¿Ya? Estudios del sueño, como polisomnograma, en el caso de las apneas, la broncopatía, las alteraciones del sueño. Y el laboratorio sanguíneo. En nuestra realidad, nosotros tenemos policlínico especialidad, recuerda acá somos neurólogos generales, tenemos policlínico de neurología general, pero hemos hecho algunos policlínicos que tienen que ver con diversas patologías, como esclerosis múltiple, ACV, MS, etc. Dentro de eso tengo un policlínico neuromuscular que lo realizo yo los lunes en las tardes, ¿ya? Para ver específicamente patología neuromuscular. La telemedicina la veníamos haciendo ya hace un tiempo, ya la habíamos desarrollado para stroke en el caso de la región, y telemedicina para trombolizar pacientes que son denatales, que están a 250 kilómetros de acá, y veníamos haciendo telemedicina por consulta, pero ahora la pandemia nos obligó a realizar más y hemos tenido que encontrar muchos pacientes por telemedicina y a realizar la interconsulta también de eso, y está funcionando bastante bien, por lo menos nos permite acercarnos a los pacientes y tenerlo en control. Los procedimientos, bueno, en el caso de electromiografía y polisomnograma podemos hacer. Les comentaban por ahí que ya me gusta la fotografía. Bueno, ahí estando en Magallanes, una de las cosas que me gusta fotografiar son las aves. Les colocaba esta imagen como una analogía, porque inicialmente cuando empecé a fotografiar aves, para mí eran aves, o pájaros en realidad, cuando el que no sabe de aves, dice a todos pájaros, aves. Pero con el tiempo uno se va dando cuenta que hay diferentes tipos de aves, pájaro, pato, ganso, flamenco. Y a la medida que uno va avanzando un poco más, se da cuenta que hay diferentes tipos de pájaros, ¿cierto? Diferentes tipos de patos, cada uno con sus nombres, diferentes tipos de gansos, caiquenes, canquenes. Y así todo, entonces uno empieza a descubrir en el tiempo que dentro de las gaviotas hay diferentes tipos de gaviotas, la gaviota dominicana, la gaviota austral. Pero siempre hay algún ave por ahí que uno fotografía o la ve y no sabe de qué se trata. Inicialmente, la primera vez que fotografié esta, no sabía qué era, la fotografía, la encontré interesante, bonita. Y le pregunté a un colega que sabe más de qué se trataba, que también se dedica a esto. Le envié la imagen por WhatsApp, como se puede hacer ahora. Antes que le alcanzara a preguntar, le estaba preguntando cómo se llama, me respondió, Fidel.
Entonces, ¿con qué me refiero a esto? La verdad que en la medida que nosotros nos formamos y vamos, los que dedicamos a salud, los profesionales de la salud, a la medida que uno va entrando en un campo, siempre va diferenciando, ¿cierto? Puede ser enfermedades neuromusculares, miopatía, ¿cierto? Y dentro de las miopatías ver otras, pero siempre va a haber alguna que uno no sepa qué es, y para eso está el subespecialista, pues el que sabe más, ¿no? Y en realidad uno tiene que tener esos contactos importantes, ya como fue como el doctor Azaldegui cuando envió a Lidia a comentar, con el que sabe más del tema, y así es poderse acercar mejor al diagnóstico y aportar o poder ayudar de la mejor forma posible a nuestros pacientes, en el caso de los pacientes, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿ya? La verdad es que preguntar es bastante bueno y no todos tienen que saber de todo, pero es bueno que hayan sus especialistas. El doctor Berilacqua para nosotros es un referente en eso. Tratamiento. Bueno, el tratamiento tiene que hacerse después que se hace el diagnóstico, por eso es tan importante y dediqué un ratito a eso del diagnóstico. O sea, teniendo uno un buen diagnóstico puede hacer un buen tratamiento porque lo hace específico. Y en el caso de la enfermedad de Pompe hay una terapia específica para la enfermedad. O sea que no serviría para otra, y sí para esta, como reemplazo enzimático. Pero eso no nos debe hacer olvidar que hay unos tratamientos más básicos aún que son muy importantes, que son toda la terapia física, la rehabilitación, la nutrición, el apoyo ventilatorio. Entonces tenemos lo respiratorio, ventilación no invasiva cuando se requiere, traqueostomía, en el caso que hemos requerido nosotros, técnica fisioterapeuta de auxilio, manejo de la tos, lo que están haciendo los kinesiólogos, dieta, una rica en proteína, la fisioterapia, el tipo de ejercicios respiratorios que tenemos que hacer, el uso de auxilio para la locomoción, bastón, silla de ruedas, lo que sea necesario, depende del paciente. Y tratamiento de las complicaciones, las neumonias, es bastante frecuente, ¿ya? Y todo esto con una mirada de un enfoque multidisciplinario. Yo sé que todos ustedes lo manejan bien y lo escuchan, ¿cierto? Tenemos el paciente en el centro, el neurólogo apoyando, el respirólogo, en el caso nuestro, por ejemplo, con la caída de unos pacientes a ventilación mecánica, tenemos que tener su apoyo, también el apoyo de todos los usiólogos, el cardiólogo, en el caso de los chicos, los pediatras, y toda la rehabilitación que tiene que ver con el kinesiólogo, el terapeuta, el fonoaudiólogo, psicólogo, etc. Un equipo multidisciplinario para que estemos apoyando a los pacientes. En nuestra realidad, nosotros tenemos desde la UPC la probabilidad de hacer de la unidad paciente crítico, rehabilitación, en la sala y después en la UMA, que es nuestra unidad de médica ambulatoria, para tratar pacientes ambulatoriamente y no hospitalizarlo cuando requiere. Esta es una unidad de paciente crítico, nuestro UPC. Yo también hago turno en la UCI, así que tengo claridad cómo funciona eso. Estamos con algunos de nuestros enfermeros y pacientes. En la sala de medicina, donde tenemos una sala bastante cómoda acá en el hospital regional. Y lo más importante quería mostrarles nuestro equipo de rehabilitación. Nosotros en el hospital tenemos equipos de kinesiólogos, terapeutas y fonoaudiólogos, ¿ya? Entonces, kineterapia, fonoaudiología, más fisiatra que nos colabora con la rehabilitación. Y en el centro de rehabilitación, que es el centro que está al lado, dentro del complejo hospitalario, un centro privado, pero que funciona con nosotros por pacientes FONASA y también privado, para ISAPRE, tenemos un equipo bastante más grande incluso de terapeutas, fonoaudiólogos, kinesiólogos, ahí tenemos psicólogos, nutricionistas, y tiene una infraestructura bastante grande, con máquinas para manejar y hasta una piscina para rehabilitación, ¿ya? La verdad que eso es un lujo también en la región y nosotros lo aprovechamos. Y con nuestros pacientes, muchos pacientes de neurorehabilitación, y además contamos con los dos recursos de enviar a los terapeutas a domicilio, ¿ya? Y eso ha sido un aporte también cuando lo requerimos, ¿ya? Entonces, la verdad que eso nos deja bastante tranquilo y en bastante buen pie cuando lo necesitamos. Y lo específico para el POMPE es la terapia de reemplazo enzimático. O sea, en realidad, reponer la enzima que falta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, Miozyme, que es el nombre, digamos, de fantasía, que es alfa-glucosidasa ácida recombinante, es una enzima que se produce a nivel de células de ovario de un roedor, y esto hace que se pueda administrar endovenoso y llegar hasta el miocito y en el fondo degradar nuevamente el glucógeno. La idea de esta terapia es evitar que avance la enfermedad o incluso a veces regresarla, ¿ya? Entonces una terapia de reemplazo enzimático aprobada
es una forma recombinante de alfa-glucosidasa ácida, usando el hámster de ovario chino. Se dirige al lisosoma por medio de residuos de manosa 6-fosfato y cambia el curso natural de la enfermedad. ¿Cómo esto? Bueno, acá tenemos nuestra unidad de infusión ambulatoria, que la podemos hacer acá, que en nuestro cuarto piso del hospital, con una mirada al Estrecho Magallanes. Tenemos algunos pacientes en infusión de diferentes patologías, ¿ya? Esclerosis múltiple, otras patologías, lo podemos hacer a domicilio, que es lo que hemos estado haciendo con nuestros pacientes. Entonces acá se obtiene a través de un ADN recombinante en las células del ovario de hámster, la enzima. Finalmente lo que uno hace es colocarla endovenosa, para hacerlo más corto esto, y la enzima se une a nivel de receptores celulares, ingresa finalmente al lisosoma y hace su trabajo dentro del lisosoma, degradando el elemento, en este caso el glucógeno, y así disminuye la cantidad de glucógeno que hay dentro del lisosoma, por lo tanto el riesgo de destrucción celular, y eso puede hacer que mejore la patología o que no avance, o avance más lento, ¿ya? Y ese es el gran beneficio y el tremendo aporte que ha habido con esta tecnología. Tiene una gran dificultad, que es el valor, ¿ya? Bastante caro. Y eso hace que siempre tenga que haber un seguro detrás de eso para poder conseguirlo, ya sea por ISAPRE, o obtenerlo a través de un beneficio, en caso de nuestros pacientes, postularlo cada 3 meses para obtener una especie de beca, y así se va pagando este tratamiento, y así pueden mantenerlo. Bueno, la evidencia de que esto sirve, vamos directo al gráfico. En el fondo, con tratamiento acá en rojo y sin tratamiento en negrita, la verdad que el deterioro en el tiempo de los pacientes, la capacidad funcional, si ustedes ven, sin tratamiento, la historia natural es esta, y con tratamiento esta otra. O sea, en el fondo esto está probado, de que sirve, es útil, y lo ideal es usarlo lo antes posible en los pacientes. O sea, mientras más precoz sea el diagnóstico, mejor el resultado, ¿ya? Y por eso hay que estar atento al diagnóstico. Entonces, tratar, sí, hay diagnóstico confirmado, el paciente es sintomático, presencia de función muscular residual, obviamente tiene que haber, no puede haber nada de músculo, si no ya no sirve. Paciente y médico deben adherirse al tratamiento, un tratamiento que hay que hacerlo cada 15 días, endovenoso, y ausencia de otra enfermedad que comprometa la vida, por supuesto. Suspender la terapia si es que hay un efecto adverso severo, elevación de anticuerpos, voluntad del paciente, el paciente que no quiera seguir con la terapia, falta de adherencia, de ahí continúe, la use cada una vez al menos, la use, presencia de otra enfermedad que comprometa la vida y sin evidencia de mejoría. No es el caso nuestro, ambos pacientes tienen evidencia de mejoría, han ido más lento en la evolución de la patología y no hemos tenido ningún efecto adverso con el tratamiento, por lo tanto estamos bien en eso. No es eficaz en todo, ¿ya? Por eso hay que evaluarlo, cada paciente. Tiene que ver con la precocidad del tratamiento, hay necesidad de terapia inmunomoduladora ayudante, requerimiento de ventilación a veces invasiva y a veces no invasiva. En nuestro caso, las dos pacientes han tenido algún periodo con ventilación mecánica. Lo ideal es que uno pueda retrasar lo máximo posible esto, y si está, ir viendo los parámetros. En el caso de Otiri hemos logrado ir disminuyendo incluso los parámetros de uso del ventilador, y eso también es un avance. Efecto del tratamiento, acá ven ustedes cómo en este paciente en una biopsia había depósito de glucógeno, y después del tratamiento de algún tiempo ya están disminuidos la cantidad de glucógeno dentro del lisosoma, y eso daña menos las células, ¿no? No todos los pacientes responden bien, y depende de la precocidad del tratamiento. En el fondo, lo que uno quiere hacer, dado el tratamiento en diferentes estados, ojalá haya una mejoría, si se puede, mientras más precoz, o al menos un retraso en la progresión, y eso significa muchos años más de funcionamiento, muchos años más en no caer al ventilador mecánico y mantener la actividad muscular. Todo esto tiene que ir de la mano de la rehabilitación, ya lo decíamos, tiene que ir de la mano de hacer los ejercicios, estar permanentemente, de todas maneras, estimulando los músculos. No es suficiente solo el tratamiento farmacológico. Bueno, se trata de una enfermedad rara como conclusiones, neuromuscular, que debemos sospecharla cuando queremos hacer el diagnóstico, ¿cierto? Probablemente que a quienes enseñamos también nos queda el desafío de tenerla presente dentro de la enseñanza de las miopatías y darle su tiempo para que sea sospechado. Si no, siempre va a seguir siendo difícil el diagnóstico. Lo vimos en la historia de nuestros pacientes que presentamos, y que es la historia habitual por lo demás, de que se sospecha poco, ¿ya? O se sospechan otras cosas antes.
Entonces el diagnóstico es la sospecha para el tratamiento, pensar en la enfermedad de Pompe, porque la mayor dificultad para el diagnóstico es no considerar, no está dentro del pensamiento habitual. Y ahí existe un tratamiento general, multidisciplinario, con especialistas y toda la rehabilitación, ya dijimos, es una rehabilitación completa que el paciente tiene que recibir, y la terapia de sustitución, por supuesto. Ha habido avances científicos impresionantes. Esto que yo les acabo de contar, bueno, para quienes están en el rubro no están extraños, pero para quienes lo escuchan es increíble lo que se ha logrado, que se pueda generar, sintetizar una enzima y que la podamos llevar al lugar donde se necesite y que además haga un efecto. Eso es impresionante. Ese nivel de evolución que hemos alcanzado con algunas terapias en la actualidad es muy importante e impresionante. No lo teníamos antes. ¿Qué quisiera uno? Bueno, que fueran más asequibles, por supuesto. Siguen siendo terapias bastante caras, ¿ya? Educar es la clave, tanto a los pacientes, a los cuidadores y profesionales. Y creo que esto que estamos haciendo en estos momentos es una muy buena forma. Esta es la forma de empezar a hacerlo. Ese es mi equipo de trabajo. ¿Ya? Por supuesto, agradecer a ellos, el equipo de neurología, los neurólogos que tengo en la región, nuestras secretarias, las TENS, la enfermera, nuestro equipo de rehabilitación, la fisiatra, la jefa de fono, de kine, de terapia ocupacional, nuestro químico farmacéutico, gracias a él en realidad obtenemos el beneficio cada 3 meses de tener en tratamiento a un paciente y tenemos que estar haciendo y renovando la petición y tenemos que estar al tanto y él siempre, y si a mí se me olvida, él me anda persiguiendo, así que estamos atentos. Y mi señora, que en realidad es un gran aporte porque la que me permite darme los espacios para poderme dedicar a lo que me interesa y poder dejarle tiempo a los pacientes también. Bien, creo que esa es la... No sé si... Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, hay preguntas que Igor se las va, él va a llevar las preguntas. Muchas gracias, doctor Fernández. Perfecto, ahí veo al doctor Berilacqua también, así que si no puedo yo, ahí está atento. Sí, agradecemos mucho, doctor, su presentación. Fue muy clara y bastante importante que haya mencionado la realidad que ustedes tienen allá estando tan lejos de Santiago, que muchas veces se piensa que solamente Santiago es Chile, y es bueno conocer lo que se está haciendo en regiones. No quería perder la oportunidad de mostrar esa realidad también. Sí. Ya, vamos a dar inicio a las preguntas. Los que tengan preguntas, que las vayan anotando en el chat. Mientras tanto, acá hay algunas preguntas que ya se han hecho. ¿Cuál sería una dieta nutricional correcta? Preguntan. Néstor, desde Perú. Ya, perfecto. Bueno, en general se prefiere algo que sea rico en proteína, que tiene que ver con para facilitar la reestructuración de los músculos, ¿cierto? Los músculos necesitan mucha proteína, pero hay que tener también cuidado en un balance nutricional por otras situaciones. Es frecuente que los pacientes puedan subir de peso fácil, ¿cierto? Todos lo hemos sufrido, bueno, no sé si todos, pero yo personalmente con el confinamiento, el hecho de disminuir la actividad muscular de todos nosotros hace que subamos más rápido de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno privilegia el hidrato de carbono, entonces la verdad es que el ideal sería adecuarlo con cada paciente, ¿ya? Pero el hecho de tener mucho hidrato de carbono también hace subir de peso y también aporta también de que haya más almacenamiento de glucógeno, etc. Entonces, lo ideal es, ojalá, que sean orientados por una nutrióloga o un nutricionista, ¿ya? Porque eso hay que evaluarlo paciente a paciente, ¿ya? Que tiene que ver con su peso, con su talla, con la actividad muscular que esté realizando. Ya, no sé si tiene algún aporte respecto a eso, doctor Berilacqua, algo más específico. Hola, buen día. Se preguntó la semana pasada la misma pregunta y habíamos, digamos, comentado que hasta donde se sabe no hay una dieta específica que favorezca o perjudique esta enfermedad en particular, como la mayoría de las otras no la hay. La única excepción son algunas enfermedades metabólicas similares, si ustedes quieren, a Pompe, como es la enfermedad de McArdle, que es por
defecto de otra proteína, donde se sabe que hay que disminuir los carbohidratos en la dieta, y en otras que tienen problemas con los lípidos, favorable a aumentarlos, en fin. Pero no es el caso de la enfermedad de Pompe. No hay una relación clara entre dieta y el grado de afección que el paciente vaya a desarrollar, como si tampoco el hecho de que una dieta vaya a empeorar o mejorar la enfermedad, hasta donde nosotros conocemos. No sé si hay algún nutricionista en la audiencia que tenga conocimientos más específicos. O sea, en el fondo, desde el punto de vista general, cuidar el aumento de peso, ¿cierto? Y favorecer probablemente el aporte muscular, nada más. Dieta general, en el fondo, ¿sí? Nada específico. Sí. Pregunta acá Paloma Yersun. ¿Usted, doctor, ha visto a un paciente con inicio precoz? No, yo personalmente no. Yo soy neurólogo adulto, además, entonces es menos probable que los vea, ¿ya? Probablemente mis colegas lo hemos comentado, lo hemos preguntado, para que estén atentos, y ellos no me han reportado ningún caso tampoco, los neurólogos infantiles. ¿Ya? Ok. Y preguntan también, ¿qué ejercicios físicos son los correctos? Ya. Es una pregunta amplia. Habitualmente nosotros nos apoyamos bastante en los fisiatras para que nos ayuden en eso, y los kinesiólogos, ¿ya? La verdad es que generalmente en conjunto lo conversamos, evaluamos el paciente, y más bien yo diría que ellos definen cuál es la terapia, pero en general es mejorar, depende del paciente, por supuesto, desde el manejo de tronco, cabeza, el fortalecer musculatura principalmente proximal, eso es cintura escapular y cintura pelviana, y para eso hay algunos ejercicios específicos que claramente los manejan mejor ellos que nosotros, pero tiene que ver con eso. Hay ejercicios que a veces son de corta duración, lo que yo he visto, de trenes de ejercicio que se van repitiendo para ir fortaleciendo la musculatura, ¿ya? Esa es la parte motora, pero también hay una parte importante que es la kinesioterapia respiratoria, ¿ya? Donde también se hacen algunos ejercicios importantes y dirigidos a esa parte, que es fortalecer la musculatura tanto diafragmática como intercostal, ¿ya? También es algo que manejan ellos, pero habitualmente se hace con estos, para reforzar la musculatura, que es soplar frente a una bombilla, ¿cierto? Con cierta dificultad y resistencia, que a través de unas bolillas que ustedes deben haber visto alguna vez, y eso lo puede ir manejando y haciendo que el paciente vaya mejorando su capacidad ventilatoria dentro de lo posible, ¿ya? Ya. Acá hay varias, otra pregunta. Bueno, ¿qué tratamientos existen? Perdón, Igor. Sí. Si me permiten, complementando lo que decía el doctor Fernández, si entiendo bien la pregunta que hace el oyente, como concepto general no hay ejercicios que sean correctos o incorrectos. El ejercicio evidentemente tiene que ser pautado de acuerdo a los grupos musculares que el paciente tiene afectado, y siempre teniendo la precaución de no excederse, en el sentido de no intentar fortalecer un músculo que está más dañado, porque eso puede traer consecuencias que uno no busca, como lesionarse o provocar un daño mayor en el músculo. Ahora, como bien decía Ramiro, la terapia física se debe adaptar a la necesidad del paciente. Hay ciertas pautas generales, pero cada paciente tiene su régimen diferente. Quizá el licenciado Corderi, que está presente y que es un experto con muchísima experiencia en ese capítulo de la terapia física, puede ayudarnos a saber si en Pompe hay algún ejercicio que, como pregunta la persona, digamos, sea incorrecto hacer porque conlleva algún perjuicio, o al revés, alguno que sea más adecuado. ¿Qué tal? ¿Cómo le van? Hola Jorge, doctor Fernández, encantado. El Pompe, como escribió Marín Fabegé, la Physical Therapy de Van der Ploeg, y Jorge Alfredo Vilacqua los conoce, son los que tienen mayor cantidad de pacientes, tiene un trabajo físico como un traje a medida.
Nosotros tenemos pacientes que corren y pacientes que hacen lo que pueden. O sea que no se puede copiar lo que hace otro. De hecho, uno de los que está mejor, que es muy deportista, se ha lastimado por hacer de más. O sea que requiere una evaluación permanente de lo que está haciendo. No es una patología tan pareja a nivel de afección. Tenemos pacientes con mucha fuerza muscular segmentaria y con déficit respiratorio severo, como dijo el doctor Fernández, capaces de hacer 400 metros caminando los 6 minutos y no puede respirar boca arriba, necesita el BiPAP. Entonces hace que sea muy complicado indicar lo que le damos a uno a lo que le damos al otro. ¿Sí? Entonces, algunos hacen ejercicio activo, otros hacen ejercicio más sedentario. Hay que tener mucho cuidado con el uso de pesas. Y otra vez, es individual. Y hay que diferenciar el niño, la forma infantil, de la Layton Set. Se le dice Layton Set o forma del adulto, pero bueno, son pacientes que comienzan después de la infancia. En el caso de los niños, sí sirve mucho de estimulación. La mejor estadística la tiene la doctora Priya Kisnani en Duke, la kinesióloga es Laura Case, y hay mucho trabajo con estabilización, valvas, y la secuela que vemos en esos niños chiquitos son debilidades distales. Es muy, muy diferente al paciente adulto. O sea que no hay una receta para todos. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Yo creo que sí. Y vamos a pasar a otra pregunta, a no ser que quieran hacer algún otro comentario con respecto. Acá hay dos preguntas en una. ¿Los tratamientos existentes sirven para todas las personas afectadas? Y si hay personas que rechacen el tratamiento. Como comentábamos, el tratamiento hay que evaluarlo caso a caso también, el tratamiento de la terapia de reemplazo. Lamentablemente cuando hay pacientes que ya tienen mucha debilidad o alteración funcional, podría no ser útil, ¿ya? Eso hay que evaluarlo. Y también con las contraindicaciones o las afecciones que mencionábamos, que presentan una contraindicación como una alergia al tratamiento, etc. No tengo más claridad respecto a qué otra cosa. No sé si el doctor Bevilacqua podría aportar algo respecto. Sí, estaba mirando el chat y hay varias preguntas en esa línea. El doctor Fernández lo puso, creo que en una diapositiva, parecía, hay un tercio de los pacientes más o menos que no responden. Ahora aquí, de nuevo, hay que considerar muchas variables involucradas que tienen que ver, como decía Ramiro, con la oportunidad del tratamiento. Claramente no es lo mismo iniciar la terapia en un adolescente, por ejemplo, en una forma de inicio tardío, que en esa misma persona después de 20 años de progresión de la enfermedad sin haber recibido tratamiento en el medio. De forma tal que, primero, esa es una variable. Segundo, también se mencionó en la charla, y veo que hay alguna pregunta de una mamá por ahí, respecto de los pacientes que rechazan o no el tratamiento. Hay todo un cuerpo de conocimiento en relación a la presencia de algunos pacientes que desarrollan inmunidad contra la molécula y eso interfiere naturalmente en la efectividad del tratamiento. Es decir, para ponerlo en simple, como por el defecto genético el paciente no tiene, no existe en su organismo esta glucosidasa alfa, el organismo no la reconoce como propia, y por lo tanto cuando uno la inocula en el paciente y su organismo va a decir esto es extraño, y como pasa con todas las cosas extrañas a la inmunidad del paciente, va a desarrollar anticuerpos, y esos anticuerpos están destinados a interferir y eliminar con ese agente extraño para el paciente afectado. Eso es un impedimento. En la misma línea de efectividad, pregunta una mamá por ahí, ¿cuánto tiempo va a durar esa efectividad en un paciente de inicio precoz?
producto de la eficacia del tratamiento, se ha producido una, por decirlo así, una forma de enfermedad, una categoría de enfermedad que es distinta. No es el paciente precoz con la historia natural de la enfermedad, tampoco es el paciente de inicio tardío, es un paciente que adquiere características distintas, producto de que ha sido tratado con éxito. Eso prolonga su expectativa de vida y conforme los años de vida pasan, aparecen problemas, incluso algunos que desconocíamos. Sin embargo, más allá de pautas generales, como decía bien el doctor Fernández, cada paciente tiene un derrotero que es bien particular cuando uno conjuga todas estas variables. Los médicos, ustedes saben, nos manejamos por estadísticas. Lo que no podemos saber cuando decimos, por ejemplo, el 90% de los pacientes tiene o no tiene esto, ese paciente individual que nosotros estamos viendo, no sabemos si está en el 90% o si está en el 10% que no cumple ese requisito, de manera tal que por una cuestión también de precaución, no hacemos o no deberíamos hacer predicciones muy exactas a la hora de hablar con un paciente individual. De forma tal que, más allá de la pauta general, como pregunta una mamá, ¿cuánto tiempo va a ser efectivo el tratamiento? Sabemos que va a ser efectivo por una decena, una veintena de años, pero no podemos responder con exactitud en su paciente particular, en su hijo particular, cuánto va a ser efectivo, y eso hay que medirlo sobre la marcha, básicamente. En otras ocasiones, y termino el comentario con esto, ha pasado que hay pacientes que han tenido una muy efectiva mejoría en los primeros años de tratamiento, y sea porque se suspendió la terapia y luego se retomó más tarde, bajaron un escalón en esa mejoría, y también hay pacientes en los que después de un número de años llegan a un máximo de respuesta y se mantienen estables ahí. Está bien, no mejoran, pero sí sabemos que si les retiramos el tratamiento van a empeorar. Eso nos dice que nuestro tratamiento es efectivo, pero no cura definitivamente la enfermedad. ¿Se entiende? De manera tal que yo entiendo la angustia que genera muchas veces esta preocupación de no tener certeza, pero bueno, para los que somos médicos sabemos que esto es así, certeza absoluta no la hay nunca, hay que estar observando cada paciente en particular, paso a paso, dentro de un marco de pautas generales. Pero hacer predicciones exactas no me parece factible y conllevan a mucho error en ambos sentidos. En el sentido de decirle a un paciente va a durar 10 años y en él duró 5, o decirle va a durar 10 años y en esa persona duró 20. Por lo mismo, se mantienen pautas generales nomás. No sé si eso responde a las varias preguntas que tengo en el chat. Si hay alguna especificación, les agradecería que nos la hagan. Gracias, doctor. Dicen muchas gracias acá por la respuesta. Hay dos preguntas que están relacionadas, que hablan, si usted tiene conocimiento de la cantidad de pacientes POMPE que hay en el país, y de una mamá está comentando que ella es mamá de un hijo precoz y dice que es el único en Chile. A ver, permiso, Ramiro, justo habíamos estado conversando esto. Dos precisiones quiero hacer. Una persona también preguntaba antes cuántos pacientes están registrados en Chile. No tienen por qué saberlo ustedes, pero el capítulo de los registros de enfermedades es un tal porque, como ustedes entenderán, tener conocimiento de cuántos pacientes de qué tipo y demás es información sensible para la industria farmacéutica, para los que manejan las políticas públicas, y generalmente la existencia de registros es un poquito problemática. Habiendo dicho eso, existe un registro de enfermedad de Pompe, que es una suerte de empresa independiente a nivel internacional,
que tiene por misión registrar todos los casos que hay en el planeta y aportar en ese registro una cantidad de información que no es despreciable respecto de, imagínense ustedes, edades, mutaciones, herencia en términos de la familia completa de esos pacientes, datos médicos, técnicos, efectividad del tratamiento, efectos adversos, etcétera, etcétera, etcétera. Chile tiene, en mi conocimiento, en pacientes de inicio tardío, alrededor de unos 10 pacientes, no es exacto el dato porque por razones de secreto médico yo o el doctor Fernández no tenemos por qué saber de la enfermedad del paciente del otro colega, y no hay en Chile en este momento un registro propiamente tal. Y yo, que soy el que oficia un poco de curador del registro en Chile, sé que hay pacientes con la enfermedad que no están en ese registro internacional, de manera tal que no tenemos un dato afirme, pero sé informalmente, si ustedes quieren, que, por ejemplo, en Santiago tengo conocimiento de al menos 4 pacientes, o 5 diríamos, 3 de los cuales acceden a tratamiento, 2 de los cuales no. En Chillán hay una familia también con 2 pacientes que no han accedido al tratamiento por razones previsionales, ¿no? Sepamos que el Estado chileno no reconoce el tratamiento dentro de su legislación, ley Ricarte Soto, etcétera, de manera tal que algunos pacientes están, como decía Ramiro, en un programa a través de seguros privados o a veces a través de la misma industria farmacéutica que tiene una suerte de becas para mantener la terapia, pero el sistema chileno público de salud no reconoce el tratamiento con el reemplazo enzimático. Y en el capítulo de los bebés, no sé, esa mamita que decía por ahí que era su único hijo, su hijo el único que tenía la enfermedad, no, hay otros niños, pero dado a la dinámica de la enfermedad en los pacientes pediátricos, que es mucho más agresiva y más rápida, muchos casos son reportados, pero muchos de estos bebés desafortunadamente fallecen, de manera tal que hay una variación mucho más dinámica en el paciente pediátrico que en el paciente de inicio tardío, que, como ustedes bien saben, está la señora Otilia, que mencionaba el doctor Fernández entre la audiencia, y creo que hay algunos otros pacientes, los pacientes adultos o juveniles, llevan la enfermedad por años, de manera tal que hay un tema ahí de que hay algunos pacientes que, digamos, fallecen tempranamente y por lo tanto no son pacientes que se consideren activos, por decir así, con la enfermedad, y en general la estadística va más ligada a los pacientes de inicio tardío, que son los que persisten con la enfermedad por más años. Para responder en concreto, ¿cuántos pacientes hay? En total no hablamos más de 12 pacientes activos en el país, con pacientes pediátricos que pueden ser en una tasa de un par de pacientes por año, algunos de los cuales desafortunadamente fallecen rápidamente. Disculpe, quiero hacer una acotación con respecto a eso, doctor. Que nosotros tenemos registrados 8 pacientes en nuestra fundación, pero creo que usted tiene 2 ahí que nosotros no nos hemos podido contactar, pero que participan activamente en la fundación son 8. Bueno, ahí tenés, eso es coincidente un poquito con lo que estoy diciendo. En el registro de ustedes hay 8, hay otros 2 que se escapan, en el otro registro hay 4 y se escapan los otros 8 y demás. Pero el número es importante desde un punto de vista epidemiológico esto. Ramiro mostraba ciertas cifras. Esto es una discusión que tenemos desde hace mucho con los expertos a nivel mundial, que cuando en algún momento se hicieron predicciones, en teoría en Chile tendría que haber 120 pacientes con enfermedad de Pompe. Honestamente, me parece que es un número exageradamente alto. Llevamos muchos años pesquisando pacientes y créanme, yo he personalmente hecho el screening de cientos de pacientes con algunas características clínicas que sugieren enfermedad de Pompe, pero no son enfermedad de Pompe, de manera tal que se me ocurre que algunas estadísticas predictivas son un poquitito inexactas. Podría ser que hubiese 20 o pongámosle 30 pacientes en Chile y solo hemos reconocido 12 o 15.
pero se me hace muy, muy difícil pensar que nosotros vayamos a tener en el país esa tasa de 120 pacientes con enfermedad de Pompe en determinado momento. Yo creo que somos malos para hacer el diagnóstico, pero ya nos habríamos enterado ese nivel de afección. Gracias, doctor. Y hay otra pregunta que, bueno, que yo creo que tiene relación con muchos síndromes o muchas enfermedades. ¿Qué tan difícil es pesquisar, hacer la pesquisa neonatal de algún síndrome o de alguna enfermedad? Lo conversábamos también en alguna oportunidad con el doctor Bilbacua, y la verdad que en Chile las pesquisas que hacemos son para el hipotiroidismo congénito y la fenilketonuria, si mal no recuerdo, ¿ya? Eso es lo que está hecho por el Estado y lo que se hace en cada bebé que nace en el país, ¿ya? En el sistema público, privado. No hay otra pesquisa neonatal. Ahora, esos son políticas de salud pública que desarrolla cada país. La verdad que nosotros como especialistas a veces se nos puede consultar, no exactamente a mí, sino que a las personas que están en las diferentes sociedades, etcétera, como una consulta, pero no es algo que podamos dictaminar nosotros. Se puede proponer, pero no se está haciendo, ¿ya? Tengo entendido que en algunos países se hace, parece que en Estados Unidos lo están haciendo, pero no sé dónde más. No sé si el doctor... Sí, yo coincido contigo, Ramiro. Hay una cosa que la pregunta tiene dos implicancias. ¿Qué tan difícil es hacerlo? No es difícil, es una pavada. En Francia tienen registro prenatal de enfermedades, porque tienen una legislación concurrente que incluye la posibilidad de que el paciente, o la mamá, en el fondo, o el matrimonio, decida proceder, dependiendo del caso, hasta la solicitud de una interrupción del embarazo. Y hay un panel de, creo que son más de 30 enfermedades genéticas que se testean a través de una punción de líquido amniótico, ¿cierto? Cuando el bebé está todavía en los primeros 3 meses de embarazo. Pero como bien dice el doctor Fernández, hay un tema que tiene que ver con políticas públicas. Y sin pretender ser crítico, aunque el comentario que voy a hacer de hecho lo es, hay una ecuación acá que no se cierra muy claramente en algunos estados, creo que Chile es uno de ellos. Cuanto mayor conocimiento tengamos estadístico del número de pacientes que tienen una u otra enfermedad, inmediatamente obliga al Estado a hacerse cargo de la existencia de esos pacientes. Quiero decir, en otras palabras, si yo no sé, entre comillas, ¿cierto?, que existen pacientes con enfermedad de Pompe, por lo tanto tengo el beneficio de decir, no hay pacientes, no sé, yo no me enteré, etc. Si yo genero un registro neonatal o prenatal, ¿cierto?, que me permite diagnosticar Pompe, Menkes, que es lo que se pregunta o cualquier otra enfermedad de estas que son raras y de altísimo costo en el tratamiento, va a obligar, insisto, al ministro de Salud, a quien corresponda, a hacerse cargo de que hay 10 pacientes con Pompe que van a estar demandando un tratamiento. Con Pompe quizá no se ha dado la presión, porque desafortunadamente para ese efecto, quiero decir, enhorabuena que haya pocos pacientes, pero para los pacientes que están, es un problema porque, como decía la señora Estivil, la unión hace la fuerza y son poquititos los pacientes. Entonces no es un problema de volumen suficiente como para que algunos políticos se sensibilicen. Sin embargo, el problema contingente que estamos teniendo acá en Chile y en toda Latinoamérica ocurre con la atrofia muscular espinal. Son muchos pacientes, tratamientos caros, el Estado no se ha hecho cargo de esto de manera formal, y lo que está ocurriendo es una judicialización por la que las familias y los padres ponen una demanda y el Estado, quiero decir, el Poder Judicial, otorga el beneficio, pero luego quedamos en una situación que todavía es muy controversial, que es los pacientes sí tienen el beneficio, pero nadie se hace cargo de la implementación de ese beneficio, no hay
programas para que los médicos, terapeutas, pacientes, etcétera, puedan ser albergados de la manera que corresponde. Entonces, volviendo para atrás. ¿Qué tan difícil es hacer una pesquisa neonatal? Es una pavada. Es poner una ley que diga que hay que pincharle la patita o el dedito al bebé cuando nace, o a la mamá antes de que nazca el bebé, y se hace un análisis genético que puede costar algunos cientos de dólares, y nosotros sabríamos qué enfermedad pudiera ser que cada bebé traiga. La pregunta que es más difícil de responder es: ¿qué hacemos con esa información después? ¿Qué hacemos cuando una mamá descubre que su bebé tiene una enfermedad terrible y que no le va a permitir sobrevivir más allá, o por las razones que sea quiere descontinuar ese embarazo? No hay una ley que proteja o que establezca el beneficio eventual de aborto, por ejemplo. Y luego tampoco hay leyes que establezcan claramente cómo nos hacemos cargo del paciente una vez que existe. ¿Qué hacemos con el paciente que tiene POMPE? ¿Qué hacemos con el paciente que tiene cualquiera otra de estas enfermedades caras y raras? Y termino con esto: sepan, en términos generales, que este problema va a seguir ocurriendo porque cada vez más están entrando terapias genéticas de un altísimo costo para muchas de todas las enfermedades que hemos estado charlando en estos días. Claro, son raras y pocas, pero si los metemos a todos en la misma lista, sumamos 8 POMPE, 200 AME, 60 diferlinas, y así vamos sumando y vamos a llegar a tener un número de algunos cientos o miles de pacientes que requieren de un tratamiento de altísimo costo. Finalmente, entonces, creo, sin entrar en más detalle, que eso responde un poco a lo que estaban preguntando por ahí: ¿qué tan difícil es? Desde el punto de vista técnico es una pavada. Desde el punto de vista político-social, de salud y demás, es un tema sensible y complicado, sin ninguna duda. Sí. En esa temática, doctor, bueno, usted dio algunas luces de lo que se podría hacer, pero más efectivamente, usted piensa que la unión entre el área médica, las organizaciones, es necesaria justamente para presionar al Estado para que haga ese tipo de política? Supongo que me estás preguntando a mí, Igor, o a Ramiro. Al que quiera. Al que quiera. Mejor respondo yo, Ramiro, dices tú, no me metan en problemas. A ver, lo charlábamos la otra vez. No usaría la palabra presionar por una cuestión de diplomacia, pero claro que sí, Igor. Quizá tengamos que retrotraernos a charlas que me acuerdo con uno de los primeros pacientes con que empezamos con esto de DIMUS y demás, conversábamos que es, y yo lo dije el otro día, partamos por lo que decían por ahí los registros. Esto es como tener carnet de identidad o no. Si uno no existe, nadie se va a ocupar de ti. Entonces, la tarea nuestra como educadores, como médicos, parte, por lo que decía el doctor Fernández, que es el diagnóstico. No me alcanza a decir: tengo un paciente que porque está débil está en silla de ruedas. Necesitamos saber qué tiene exactamente para saber qué es lo que se necesita para atenderlo correctamente. Para con eso, entonces, representarle al que tiene el poder de hacerlo, decirle: mira, tengo 200 pacientes con este tipo de problemas, pero no tengo ninguna política que garantice kinesioterapia de por vida para un paciente. Bueno, estamos hablando acá solo de tratamientos de miles de dólares. Estamos hablando de cosas mucho más fáciles de resolver, que cuando un paciente tiene un diagnóstico de una enfermedad neuromuscular crónica, se haga una bonificación FONASA de por vida para el tratamiento kinésico. ¿Verdad que no la tienen? ¿Y qué cuesta eso? Nada, cuesta generar un código que diga: paciente con distrofia, paciente con miopatía, kinesiología permanente para toda la vida, apoyo respiratorio o lo que sea. De manera tal que sí, yo creo que es indispensable, Igor, lo que están haciendo ustedes a través de las asociaciones,
la promoción del conocimiento, la promoción de registros, el generar esa presión que tú decías, de decir, hay 500 pacientes con esto. No es lo mismo que vaya cada quien individualmente a decir, yo tengo esto, ¿me ayudan por favor? No. Estamos en un mundo donde digamos las cosas como son. 500 votos en una elección, en una comuna, son una cosa. Un montón de gente aislada sin saber qué es lo que necesita es otra. Yo lo dije el otro día, no tenemos centros de referencia especializados, no tenemos un instituto de genética a nivel nacional, no tenemos un montón de cosas, de forma tal que la noción de la existencia de los pacientes como una población que está demandando cierto tipo de atenciones y de legislación, evidentemente es indispensable, no necesario. Sin eso creo que nunca vamos a llegar a tener lo que pretendemos, y aún con eso la tarea que tenemos es gigantesca y muy difícil de lograr. Gracias, doctor. Lo vamos a tirar a candidato por ahí en alguna cosa. No, gracias. Sí. Yo te voto, Jorge. Me vas a votar, pero con B larga. Hay otra consulta, bueno, al doctor no le gusta mucho, al doctor Vilaco no le gusta estas consultas porque se repiten mucho, pero hay que hacerla. Dice acá un paciente que toma relajante muscular. El uso de relajantes musculares está contraindicado. Cuando lo tomo me alivia el dolor de espalda de la noche. Esa la puede responder el doctor Fernández, no me metan en problemas. Sí. La verdad que no hay una contraindicación absoluta, pero lo que sí debe ser evaluado, yo diría que si el paciente posee el diagnóstico de enfermedad de Pompe y tiene contacto con su neurólogo, lo ideal es que le pregunte, porque son cuestiones que hay que definir caso a caso. Muchos pacientes no le va a pasar nada con tomar el relajante muscular, pero si hay una patología que está bastante avanzada ya, probablemente sí puede provocar algún déficit, no sé, por ejemplo, que esté con algún grado de disfagia, problemas para tragar medicamentos y uno usa un relajante muscular, claro que sí va a provocar un problema. Entonces eso hay que evaluarlo, como decía el doctor Virilacqua, caso a caso y con criterio, ¿ya? Yo en general tengo la experiencia, por lo menos, de cuando son patologías así, generalmente el acceso que tiene el paciente a su neurólogo tratante rápida, ¿no? Me pasa acá con muchas patologías que son raras o extrañas para el resto de los especialistas y uno como neurólogo termina siendo casi como los pediatras en los niños, ¿no? Cualquier colega que necesite dejar algún tratamiento finalmente termina preguntándole a uno o el paciente a uno si realmente puede tomarlo o no, ¿ya? Eso solo pasa con Pompe, pero eso hay que evaluarlo caso a caso. Me permito agregar un detalle para todos, para que tengan un concepto que los médicos, como dice Ramiro, lo tenemos, pero a veces se olvidan. El tema sensible de la contraindicación en la patología neuromuscular tiene que ver con la respiración. Hay, como ustedes saben, algunas enfermedades neuromusculares, Pompe es una de ellas, que el compromiso respiratorio es un tema muy sensible. Si yo le doy un relajante muscular o a veces una benzodiazepina o estos fármacos que le dan sueño, por decirlo de una manera sencilla, hay que tener cuidado porque hace que ciertos mecanismos que nosotros tenemos para detectar cuando falta aire en el cerebro pueden quedar tapados y entonces una dosis inadecuada de esos medicamentos puede hacer que el paciente se ahogue mientras duerme y eso traer consecuencias muy graves. Hay otras enfermedades neuromusculares, las que decíamos el otro día, la mayor parte de las distrofias de cintura, por ejemplo, no tienen problemas respiratorios. Por lo tanto, si ando con una contractura en la espalda, o me duele la pierna porque está débil o por lo que sea, en tanto, con la debida indicación del profesional de salud, pueden tomar un medicamento relajante siempre que esté bien indicado. Entonces, por eso el doctor Fernández dice, no me pidan que haga una receta magistral, va caso a caso, pero sepan y tengan el concepto que el tema sensible es la respiración. Si yo tomo un medicamento que me emborracha, igual que fuera el alcohol, y tengo problemas para respirar durante el sueño en la noche, cuando me quedo dormido tengo riesgo de ahogarme y provocar trastornos
de la respiración que pueden ser muy peligrosos o nocivos o de riesgo. Gracias, doctor. En el chat, bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Perdón, Igor. Sí. Hay una pregunta de Lidia que dice si es que saben algo de los nuevos medicamentos para Pompe. Estudio clínico. Del estudio clínico para un nuevo medicamento que hay para Pompe. Si ellos tienen idea. Eso lo leí como al principio, me parece. Ahí está. Sí, está muy arriba. ¿Tiene conocimiento de cómo avanza la nueva terapia que está en etapa de estudio clínico? Sí, yo tengo conocimiento, o no sé, Ramiro, si tú quieres contestar o... Adelante, doctor, como subespecialista ustedes. A ver, es bastante simple conceptualmente. Se logró desarrollar una molécula con unas, pongámosle unas guirnaldas, por decir así, unos confeti moleculares que se le puso a la enzima de reemplazo, que hace que las células musculares enfermas, que explicó el doctor Fernández, capturen mucho más rápida y eficientemente la molécula. En términos bien simples, lo que se ha demostrado acá es que el uso de esa molécula nueva hace que sea unas 5 veces más potente en su efectividad. Y los estudios clínicos hasta aquí han mostrado que la mejoría de la respiración o de la capacidad respiratoria y la mejoría motora se logra más eficientemente. Si usamos una dosis completa de esta nueva molécula es mucho más potente, o al revés, podemos usar una dosis más baja, lo que conlleva a menos efectos colaterales, para lograr un efecto similar al que teníamos con la otra terapia. Para los médicos y para los que desarrollan las terapias, no solo es importante el efecto que se logre, sino también el disminuir al máximo posible lo que llamamos efectos adversos o indeseables, que uno desarrolle, no sé, dolor de cabeza, náuseas o vómitos y demás. Hasta ahora lo que se sabe es que la terapia es eficiente, es más eficaz, los efectos colaterales que provoca son en general razonables, no es que no existan, pero no son incompatibles con continuar el tratamiento y son tolerables en la mayor parte de los pacientes estudiados. De forma tal que hay una terapia nueva que es más eficaz y que, bueno, esperemos que en un futuro no muy lejano la podamos estar aplicando acá. No sé, José, si en Argentina ya la han empezado a usar, en Chile yo sé que no, pero desconozco la situación allá. ¿Vos sabés algo? No, la otra información que tengo es por ser veedor de Atom, hay un paciente dentro de ese ensayo, nada más, no puedo decir. Y sí sé de otros lugares afuera por mi trabajo como veedor, pero no conozco resultados, Jorge. Hay algunos resultados que se han presentado en conferencias y demás que son de más o menos manejo público. Hay varios estudios, el COMET y una extensión que se ha hecho, que es con en principio primero se hicieron una veintena de pacientes, algunos previamente tratados con glucosidasa alfa, el tratamiento estándar, a los que se les cambió a este nuevo tratamiento. Y luego hay un grupo de pacientes y se llegó a un número, creo que de alrededor de cientos de pacientes que se hizo el ensayo y hasta ahora ha demostrado, como les decía, ser eficaz y a una dosis menor. Desconozco costos, me imagino que no van a ser bajos, pero hasta donde yo sé, insisto, todavía no ha sido así universalmente aprobado. No tengo claro si en algunos países en Europa o Estados Unidos está disponible comercialmente, entiendo que todavía no. Gracias, doctor. Acá Gabriela tiene una consulta. Ella lleva 6 años de tratamiento y la enfermedad ha aumentado poco. ¿Esto podría cambiar drásticamente
POMPE tiene un punto de inflexión en su progresión? Es una pregunta difícil esa, porque, a ver, si uno pudiera abstraerse de la noción de factores, como decimos los médicos, intercurrentes, cosas que pueden aparecer. Quiero decir, supongamos que yo voy muy bien con mi terapia, pero me dio COVID, ya que estamos en el tema. Evidentemente eso puede ser un factor absolutamente desestabilizante que puede provocar esa inflexión de la que Gabriela menciona. En términos generales, no solo para POMPE, las enfermedades neuromusculares se manifiestan con cierta estabilidad por periodos, con o sin tratamiento, según sea el caso, y claro, pasada cierta edad, algunas de ellas comienzan a mostrar un decline, una caída, que uno lo interpreta como que es simplemente una aceleración del fenómeno natural de envejecimiento al que todos estamos sujetos, al que se le suma, ¿cierto?, la presencia de una enfermedad severa. No hay, que yo sepa, establecido una edad, como decir, entre los 50 y los 60 años los pacientes con POMPE van a declinar. De nuevo, es lo mismo que dijimos antes. Es una cosa que depende mucho de otras variables y circunstancias y por lo mismo no es fácil predecir. Sí es esperable que conforme avanza la edad, si una persona desarrolló la enfermedad a los 20 años y estamos hablando de que vivió 30 o 40 años con la enfermedad aún con tratamiento, es esperable que después de un periodo comience a tener o bien la percepción de una falta de efectividad del tratamiento o un estancamiento en la respuesta que hace que la enfermedad finalmente siga su curso y va a haber un deterioro. Pero que haya un punto en el tiempo que uno pueda decir a partir de ahora el paciente tiene que empeorar, no es posible predecirlo. Pero sí la enfermedad, recuerden, desafortunadamente no se cura. La enfermedad se trata, se alivia parte de la sintomatología, pero la efectividad del tratamiento también tiene un límite, de manera tal que no es posible echar para atrás todos los músculos, y eso está demostrado. A pesar del tratamiento, los músculos siguen deteriorándose, siguen teniendo problemas, y hasta se balance entre el deterioro y la posibilidad de mantenerse funcionales es lo que entra en juego en cualquier proceso biológico, ¿cierto? Una vez que el deterioro, por la razón que sea, supera la capacidad de regeneración del tejido, entonces empezamos a experimentar una caída en nuestra funcionalidad. No sé, Gabriela, si eso te responde adecuadamente la pregunta, pero no sabemos que haya una edad, un punto. Es más bien un proceso que es particular de cada paciente. Sí, doctor, muchas gracias. Para que tengan idea, acá nuestra paciente más veterana fue diagnosticada a los 78 años, ya hace tiempo, y realmente estaba mejor que algún paciente de 30 y pico, o sea, reforzando lo que dice el doctor Bevilacqua. O sea, cuanto más temprano y más se desarrolla la dificultad y se llega tarde con los tratamientos de reemplazo enzimático, o algunos encararon rehabilitación mal, pretendiendo vencer el problema haciendo ejercicios de fuerza o excediéndose, y a veces agregan complicaciones. Y referente a lo de la dieta, hemos tenido un paciente con 130 kilos, y ese es el verdadero problema de las malas dietas, el exceso de peso en pacientes débiles. Así que llamen a sus médicos, llamen a sus nutricionistas. El exceso es complicado, como lo estamos padeciendo todos ahora en la cuarentena. Gracias, licenciado. Gracias, doctor. Y no hay más consultas. No sé si a viva voz que alguien quiera hacer alguna otra consulta. Si no es así, de no, ya. Agradecemos la participación del doctor Ramiro Fernández. Fue muy didáctica su charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé si tienen algunas palabras.
Gracias a ustedes por la invitación y en realidad es una forma de hacer difusión, ¿ah? Que es lo que estábamos hablando. ¿Ah? Una de las patas de que tiene que ver con esto de empezar a hacer conocida las enfermedades, empezar a hablar de ellas, empezar a hacer difusión, como lo que estamos haciendo, pensar que todos empezamos a conocerlas, que empezamos a aprender un poquito más y después tiene que ver esto de empezar a contar, exactamente contar cuántos casos tenemos en el país y por eso hay que aunar los esfuerzos y en desarrollar eso. Muchas gracias. Exactamente. Miriam. Bueno, muchas gracias por a los pacientes, a las personas, especialmente a los doctores, que hay muchas dudas que quedaron bastante claras. Y me gustaría como decir algo respecto a lo que dijo el doctor, la pregunta sobre si era lo que dijiste tú necesario como presionar. Yo creo que las organizaciones que estamos aquí hemos presionado por años al Estado para que nuestros asociados, las personas que representamos, a los pacientes, puedan acceder a tratamiento. Pero lamentablemente la respuesta es que no hay dinero, que es de muy alto costo. Yo cuando empecé en esto, una vez el ministro García, me dijo que con lo que él me dijo, lo que yo le pago a tus pacientes, puedo construir 39, nunca me voy a olvidar, 39 consultorios, dializar a todas las personas del país y vacunar a las personas. Entonces yo no puedo preferir eso que es tan alto costo a esto otro que voy a beneficiar a muchas más personas. Entonces nosotros, es esa pelea constante con el Estado. De hecho, ahí nosotros tenemos el ejemplo de Claudia, que en uno de los gobiernos le dieron medicamentos y después por un programa que duraba poco, pero a ella lo duró mucho más, y después se lo quitaron y obviamente de todos los avances después ella retrocedió. Ahora, menos mal que nuevamente está con medicamentos, pero nosotros como agrupaciones de pacientes estamos constantemente peleando con el Estado, peleando con los gobiernos para que puedan acceder a tratamientos, sobre todo cuando son niños, porque de repente ya después no hay, o sea, si bien estos medicamentos, estas enfermedades no se curan, pero mejoran la calidad de vida, que es muy importante. Así que muchas gracias, ojalá nos podamos encontrar todo esto, como decía el doctor Igor, pucha que nos sirve, todos aprendemos y bueno, también hay personas que a veces participan que no son pacientes, pero también adquieren conciencia de que estas enfermedades existen y que hay que buscar la forma de que no solamente un grupo pequeño tenga acceso a tratamiento, sino que muchos más. Así que muchas gracias al doctor Ramiro Fernández, que viene desde tan lejos, al doctor Bevilagua, que, bueno, ellos, y al licenciado Corderi, que es siempre un muy buen aporte. Gracias a todas las personas que asistieron, a las agrupaciones, y ya nos encontraremos en una próxima oportunidad. Perdón, Miriam, a propósito de tu comentario, ustedes saben ya, soy argentino, entonces se me hace difícil contenerme al hablar. Esas respuestas las hemos escuchado siempre, pero permítanme decirles que son mentiras o son excusas. Todos vemos cómo se gasta dinero en estupideces y no me queda claro aquello de que porque con el valor de una terapia podamos hacer 25 consultorios, que entre paréntesis no los hicieron tampoco, podamos escudarnos en no ocuparnos de lo que nos ocupamos. Que hay una pelea, sí, hay una pelea también con la industria farmacéutica, es decir, los costos son obscenos realmente. Pero fíjense un detalle que no es menor: cuando el gobierno y los estados se meten a negociar como Estado, logran con la industria acuerdos que son más favorables para todos. De manera tal que ese sacarse la responsabilidad de encima diciendo con esta plata yo podría hacer otras cosas, elude la posibilidad que tiene un Estado como Estado de negociar, yo no entiendo nada de mercado, pero de negociar en masa, en cantidades grandes. Si yo hablo con el laboratorio A y le digo que tengo 300 pacientes y cada paciente vale, no sé, 500 millones de pesos por año, capaz que
haciendo un contrato por el cual garantizo la terapia de todos los pacientes, puedo bajar ese costo a niveles mucho más razonables. Finalmente, independientemente de aquello, ¿qué hacemos entonces con los pacientes que tienen estos problemas? ¿Los botamos, los tiramos a la basura? ¿Qué hacemos? No podemos eludir el hacernos cargo. Entonces, es una pelea, va a ser una pelea siempre eterna esta. Cada médico con su enfermedad y cada paciente con la suya va a querer un beneficio para esa enfermedad en particular. Pero acá el llamado es a, si la estrategia de, por decir algo, presionar no funcionó, hay que buscar estrategias distintas, hay que hacerlos entrar en razón, hay que buscar la forma que han tenido otros países y han conseguido beneficios para sus pacientes. Como información adicional les cuento que a propósito de Pompe, este lunes tengo una reunión que espero poder convocar después a otro grupo de colegas con personeros del ministerio, como se hace todos los años, permanentemente para insistir en que sean razonables, que si son pocos pacientes mejor, porque entonces no es tanta plata, pero o buscar la estrategia que sea más adecuada. Pero hay que hacerles ver que si no se están haciendo cargo, no es porque científicamente el tratamiento no sea efectivo, como se ha dicho, o no es porque cueste mucha plata, es porque no hay una convicción política de la necesidad de hacer esto. Nosotros seguiremos cada quien desde su puesto de trabajo peleando por lo mismo. Si un tratamiento es malo o no es eficiente y cuesta caro, pues bien, no se usa. Y los que somos científicos vamos a defender lo que la evidencia científica nos aporta. Lo digo porque hay tratamientos que sí se costean, que sí son caros y que son inútiles. Pero al revés, hay tratamientos que son efectivos, también son caros, pero que no lo financian. Y no hay una explicación razonable para eso. Otra, que el lobby político muchas veces. Hay enfermedades que son mucho menos frecuentes, pero que tienen financiamiento y que son similarmente caras. ¿Por qué? Porque hubo la concurrencia de factores, número de pacientes, de organizaciones de pacientes, médicos y otras presiones que por alguna razón permearon la autoridad política y se les concedió. Por lo tanto, tenemos que seguir buscando la estrategia que sea la correcta para poder lograr el objetivo. Con respecto a eso, usted tiene mucha razón en lo que dijo, eso de los políticos, pero quiero solo lo último. Es que ellos dicen que no tienen dinero para pagar y han dado miles de excusas, pero cuando nosotros demandamos al Estado, demandamos y el Poder Judicial dice que sí, ¿cómo ahí sí tienen plata para...? Yo lo que le he dicho, pero ¿cómo ahí tienen? O sea, si no tienen, no tendrían nunca. De hecho, nosotros ganamos hace un tiempo atrás cuatro casos que eran bastante, con harto dinero, lo ganamos en la Suprema, pagaron sin problema. De repente apelan, obviamente apelan a la Corte Suprema, pero los pagan. Entonces, ¿por qué no se evitan todo ese trámite y lo hacen antes? Eso no es. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Ramiro Fernández. Muchas gracias, doctor Jorge Bevilacqua, licenciado Corderi. Está por ahí el doctor Nicolás Erle, no sé cómo se pronuncia el apellido. Muchas gracias por su participación. También a las agrupaciones amigas, a las agrupaciones que están organizando este evento, a los pacientes que se integraron. Y queríamos hacerle una invitación para este próximo sábado, así que voy a dejar a Marcela para que ella la haga. Muchas gracias, amigo. Bueno, muy buena la charla, doctor Ramiro, no tenía el honor de conocerlo. Me encantó, de verdad. Es rico también conocer a los médicos en sus personalidades. A nosotros como que nos gusta eso porque a lo mejor uno se siente un poquito más cercano como paciente cuidadores, ¿no es cierto? Que muchas veces hay una brecha entre el médico y el paciente porque se da, sobre todo aquí en Chile. Agradeciendo también siempre la presencia, ¿no es cierto?, del doctor Bevilacqua, con sus intervenciones, el licenciado Corderi, que ya es un amigo nuestro, y es muy, muy importante para nosotros, ¿no es cierto?, como asociaciones, contar con el apoyo de los profesionales y especialistas.
Por demás le dejamos invitados, ¿no es cierto?, a este ciclo. Felicitaciones también a Miriam por el trabajo con la fundación, ¿no es cierto? Y les dejamos invitados para la próxima charla en este ciclo, que va a ser el 8 de agosto, ¿no es cierto?, día sábado, en el mismo horario, Igor. Sí. Mismo horario, ¿cierto? Sí. Con distrofia muscular de Duchenne, en donde va a estar como relator, speak, ¿no es cierto?, el doctor Ricardo Erazo. Así es que también los dejamos cordialmente invitados para que aprendamos más, ¿no es cierto?, de neuromusculares, que son varias, y vamos a tener a más profesionales también con nosotros para que también los vamos conociendo, de alguna manera vamos haciendo las preguntas, y ojalá que también a ustedes, los médicos, ¿no es cierto?, los profesionales puedan invitar a lo mejor a colegas, ¿no es cierto?, especialistas, ¿no es cierto?, porque estas enfermedades no son solamente tratadas por neurólogos, sino es que por un equipo multidisciplinario que pudiesen invitar a más gente, no sé, cardiólogos, ¿no es cierto?, fisiatras, lo mismo que se habla siempre, la consulta que se tiene siempre en relación a la alimentación. A lo mejor por ahí una nutrióloga, un nutriólogo, ¿no es cierto?, podría aportar. Así es que un abrazo, yo por mi parte dejo la invitación para el próximo sábado, ojalá la puedan agendar. Ahí vamos a estar enviando la invitación a través de todas nuestras asociaciones que estamos organizando esto, a través de FEMPOF también, que es un gran apoyo, un gran aporte. Así es que, nada, yo solamente agradecida y que tengan un lindo fin de semana. Lo mismo, yo para ustedes les deseo un lindo fin de semana. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Ramiro por haber aceptado la invitación y bueno,